Por ejemplo, la primera pregunta acerca de qué se entiende por memoria te parecerá bastante obvia, como que ya todo el mundo debería conocerlo, pero en realidad nos parecía importante conocer tu opinión, tu percepción, Sí, eh, para ver si tú pensabas que cuando hablamos de memoria en el Perú, a partir de tus investigaciones académicas, a partir de tu dirección en el LUN, a partir de toda tu trayectoria, eh, estamos hablando de una sola memoria, estamos hablando solo de una memoria vinculada al periodo de violencia, al conflicto armado interno, o estamos hablando también de otros hechos, ¿no? Esa era como la pregunta más general que teníamos de ya. entrada para ti. Entonces, Iris, permíteme hacer una introducción como Por historiador. favor, por favor. Sí. Ante la pregunta de, ¿existen en la historia pasada del país procesos similares de la necesidad de recordar, de memorializar, para evitar cosas que antes sucedieron a través del recurso a la memoria? Eso lo formulo en tono de pregunta. Y yo te digo, sí, y lo han usado muchos actores. Primero, primero lo usaron los cronistas de la conquista, los españoles que conquistaron a los pueblos indígenas. Poco a poco fueron recordando detalles y elaborando estas crónicas de la conquista, que es un conjunto de memorias, porque ellos Ujú. no investigaban, eran crónicas redactadas de esa manera. Y lo que comenzó a quedar claro era del despojo, de la conquista. Y después la prédica de Bartolomé de las Casas creó la imagen que no solamente hubo despojo, sino destrucción de las poblaciones. Y esa memoria comenzó a viajar en el siglo XVI. El siglo XVI, en 1500, los años de la conquista y todo, ¿no? Te digo Ujú. porque tú no eres historiadora, Iris, ni No, en Iván, ni absoluto. Iván. No. Estoy acostumbrado en esos términos. Pero, digamos, a fines del siglo XVI, que es en 1532, la conquista, cuando la toma en Cajamarca, le pones 70 años después, a fines del siglo XVI, surge este problema de esta idea de la restitución, de la toma de conciencia de que hubo despojo y destrucción de las poblaciones conquistadas. Y el trabajo de la memoria hizo de que se volviera a este tema de la restitución, es decir, devolver lo tomado. ¿Tú te imaginas? No eran muchos, ¿ah? Pero sí comenzó a hablarse de la restitución. Y eso era fines del siglo XVI. Y la primera década del siglo XVII, eso se vuelve más fuerte, ¿no? Y aparecen figuras como Garcilaso Inca de la Vega, que Ujú. comienza a adorar, a hacer una historia dorada de los incas. Entonces, él no hace una restitución, sino una reparación simbólica. Y escribe su crónica grande, como dice Max, Memoria del Bien Perdido, ¿no? Es decir, hemos perdido ese bien y lo perdimos porque hubo el despojo y porque hubo la destrucción. Y comienza toda una toma de conciencia a partir de las memorias y va a haber todo un proceso bastante interesante en las poblaciones. Yo te estoy hablando de la ciudad letrada, de las crónicas, los cronistas, Ujú. Garcilaso que escribe en España, los otros que escriben, lo mismo escribe Guamampoma, igual, escribe en el mismo espíritu de la restitución. Igual los otros que escriben por por los momentos cercanos. Pero no solo eso, aparece Santa Rosa de Lima, aparece San Martín de Porres. Es decir, todo el trabajo de la memoria hace como que haya un proceso de restitución de lo perdido a las personas que lo perdieron. Mira, no te quiero hacer más discurso histórico, Iris, pero
cuando yo estudié en Francia, uno de mis compañeros mayores que yo, que se graduaba ese año, era Nathan Bachtel, ¿no? ¿Has escuchado de La visión de los vencidos? Sí, solamente... Natán estudió La visión de los vencidos, ¿no? Ver cómo las poblaciones nativas recordaban el hecho de la conquista a través de la memoria. Y como no podían restituir, no podían reparar, lo que hicieron es cambiar la historia. Es decir, cuando me preguntas, ¿hay en el pasado del Perú procesos similares donde la memoria tuvo una importancia fundamental en el sentido de buscar la paz y la reconciliación? Sí, este periodo de 1590 hacia 1630, que es un periodo curioso de surgimiento de santo, de surgimiento del Inca Garcilaso, de surgimiento de movimientos proféticos, de Santa Rosa de Lima, Y, algo muy, muy particular. sí. Y eso me lleva a hacerte una pregunta más por curiosidad, pero vinculada al periodo que estás narrando, que es si es que estamos hablando de memoria como un sinónimo, digamos, etimológicamente no son sinónimos, pero uno podría tratar a la memoria como verdad, como una verdad Bueno, construida. no, bueno, la memoria, no quiero irme a otros temas que lo voy a tomar después, Iris, Ujú, pero la crónica de Garcilaso es su versión, ¿te das cuenta? ujú, Pero también es la versión genealógica de todas las memorias anteriores, pero él aporta su memoria. Por eso es que la señora Rostorovsky, María, sí. no le gustaba Garcilaso, porque dice que era creador, que engañaba. No, era un intelectual. Ujú. Él era un intelectual que recreaba la memoria. Y Y la la manera, romantizaba, probablemente. La la romantizó de alguna romantizaba manera. y hizo una suerte de... Si hay un precedente de Arguedas y de Luis de Valcárcel, es el Inca Garcilaso. Ujú, El tema de Garcilaso, el problema de Garcilaso es que era neoplatónico. Podía elogiar a la línea del padre y podía elogiar a la línea de la madre, lo que era irreconciliable, pero terminaba elogiando a los dos. Ahora diríamos, era un oportunista, ¿no? o un conciliador. Un conciliador. Entonces, sí hay precedentes. Y te digo, el otro momento en que parecería que es otro momento histórico donde la memoria también tiene una función importante. Ujú, Es en el siglo XX, los primeros 20 años del siglo XX. Qué es lo que surge en estos años? Eso, ya no el despojo y la conquista y la destrucción, pero sí las consecuencias del despojo y la conquista, y era la marginalidad de los indígenas. ujú. Los peruanos y los intelectuales limeños, como Jorge Basadre y compañía, dicen, hemos descubierto el problema del indio. Ujú. Mariátegui. ¿Qué han descubierto? Pero lo importante es que eh, eso se convierte en parte de la memoria ciudadana, ¿no? La condición de marginalidad, de explotación de los indígenas, y comienza a tener una función política. Y lleva a la Constitución de 1920 de Leguía. Y en esta Constitución se incorporan los derechos de las poblaciones indígenas y se les reconoce. Es decir, que la función de la memoria
Mira, que de repente estoy exagerando, ¿no? Ya, Pero la función estás de la memoria tensando ahí. tiene un papel, me parece, fundamental, ¿no? Leguía siempre decía, me pueden acusar de todo, ¿no? Pero no me pueden dejar de reconocer que este es un gobierno de reconocimiento de las poblaciones indígenas. Caramba, era solamente Velasco podía decir eso. Te das cuenta que Sí, sí. cuando te digo entonces que si hay momentos en la historia del Perú donde el uso de la memoria permitió la toma de conciencia de una situación, yo te digo, a 70 años de la conquista, el tema de la restitución, y en la época de Leguía, el tema del problema del indio. Ujú. Mira, mira cuántos años habían transcurrido, 100 años de la República, y no hablaban de ciudadanos, sino el problema del indio. ¡Qué Ujú. cosa! Ujú. Eso, eso como que a Mariátegui le dio una fuerza tremenda, ¿no? Lo que Claro, no era revolucionario en Europa, lo era en el Perú, los sí. derechos Bueno, ciudadanos. porque tuvo también todo su correlato en una expresión y representación artística, ¿no? Todos los pintores, Codicido, Quirós, todos estos pintores que representan de alguna manera gráficamente y, digamos, se va convirtiendo en un movimiento no solo de intelectuales, ¿no? Sino también artístico, Sí, periodístico. ya veo que has estudiado ese periodo también, Iris, ¿ah? Mariátegui, periodista, lo No, seguí. ¿cómo se llama la pintora? Julia, Elena de Iscue, Elena la de que Iscue. pintaba telas. Sí, Elena de Elena de Iscue, su Iscue. hermana y otros artistas durante la época de Leguía recibieron beca del Estado para Mm, irse a Europa, para irse a Francia. Y ujú, Mariátegui también lo recibió, con claro. César Falcón. Y dicen, ese es un pecado. Y entonces, por lo que tú estás diciendo, podríamos decir que necesariamente la recuperación de la memoria tiene que ser política. Bueno, sí, yo creo que es un acto político, porque la memoria, a ver, ahora pasa al segundo momento. Ujú, sí. La memoria, hay tantos estudios sobre la memoria en el Perú y más fuera, ¿no? En el Perú hay más estudios empíricos sobre la memoria, pero fuera hay más estudios teóricos sobre la memoria, ¿no? Los mejores que yo he podido consultar son eh, de este señor filósofo francés Paul Ricoeur Ujú, y, y, y bueno, y de muchos otros, ¿ah? Pero Ricoeur da una definición bien precisa, ¿no? La memoria, dice, es fenomenológica y la historia es epistemológica. ¿Qué significa ujú, eso? Que la memoria es única, es sola, pertenece a una persona, a una familia, a una colectividad, que tienen ideas consensuales sobre esas cosas que recuerdan. En cambio, la ujú, historia es otra cosa. La historia es una elaboración de todas esas memorias y a partir de otras fuentes que han memorizado las cosas. ujú. Entonces, eh, la memoria, también recuerdo a este catalán, no sé si que participó en el tercer encuentro internacional LUM, desde Cataluña, desde Barcelona, Ujú, eh, que tiene un libro muy lindo, un libro grande. Él es filósofo de esta universidad de Barcelona y justamente dice, la memoria pertenece a las personas y están al servicio de las personas que lo utilizan cuando a esas personas les conviene. Sí,
Creo, creo que eso es bien, bien importante, ¿no? Por eso que los lugares donde se exhiben las memorias deben ser lugares en equilibrio, exhibir varias Ujú. versiones. O Eso lo- producto de un acuerdo, de una negociación. sí, eso lo entendieron en el lugar de la memoria, ¿no? No cabalmente, porque realmente eh, no habían tantos teóricos en eso, pero, Ujú, pero sí la memoria pertenece a una persona y al punto y a la forma como ha conservado esos acontecimientos o esos hechos ocurridos. ujú. En el caso nuestro es la afectación, ¿no es cierto? Sí. La afectación, los que han visto sus derechos humanos afectados. ¿Y Entonces cómo es? lo recuerdan desde su perspectiva, ¿no? Ujú. Perspectiva del hermano, del esposo, de la madre, de los familiares, ¿no? Donde hay eh, y eso hay que mantenerlo intangible, pero esa memoria no es una explicación de la historia, Ujú, sino ujú. una presentación de hechos ocurridos. Yo te digo, te pongo un ejemplo, me Sí, salgo de ese tema. sí, sí. Yo escribí mi memoria de mi periodo de rector de San Marcos Ujú, y era mi versión, ujú. cómo llegué, cómo fui elegido, lo que hice y lo otro. Sí. Pero mis amigos, que eran mis amigos y que se volvieron mis enemigos, cuando Ujú. yo gané el rectorado, tienen un punto de vista, otro Distinto. punto de vista. Sí. Y dicen que yo fui un antiestudiantil, un traidor, esto y el otro. Ujú, ¿Te das cuenta? Porque la memoria de ellos y la memoria mía no es historia, sino memoria, y habrá alguien que las toma, ¿no? A partir de las realizaciones concretas para convertirlo en historia, convertirlo en un hecho, en una memoria pública. sí. ¿No? Cuando la Pe- memoria deja el ámbito personal y se convierte en una elaboración histórica, se convierte en historia pública y deja de ser ujú. memoria. ¿Se Entonces, entendió? sí, sí, no, justo para seguir tu hilo, entonces, ¿cómo debería entenderse la memoria desde el Estado? Se tendría Ya, que ya, entender como una memoria pública y ya no transitaría o ya no recogería o ya no ya. restituiría, para decir, para usar tu primer adjetivo, a ese conjunto de personas, a esas víctimas, por ejemplo. Ya, y ahí te voy a responder con un texto, con un informe que escribió un abogado argentino que quizás has escuchado su nombre, Fabián Salvioli, Ujú. He escuchado su nombre, pero no he leído nada suyo. que se presentó en el lugar de la memoria el 10 de diciembre, Ujú. junto a Antonia Urrejola, Urrejola. sí, y el mexicano Juan Ramón de la Fuente, Ujú. para discutir este tema, Sí. memorialización. Memorialización es ese proceso de guardar la memoria, Ujú. de guardar la memoria de diferentes maneras, ¿no? En monumentos, en conmemoraciones, en Ujú. fotografías, en textos, Ujú. memorializar la memoria, ¿no? Ujú. Memorializar los acontecimientos que han sido ofensivos a los derechos humanos. Ujú. Entonces, el Estado, cuando cuando hay violación de los derechos humanos personales y colectivos, de grupos culturales, de grupos étnicos, el Estado, por esa violación, está en la obligación Ujú. de recordar con una finalidad, de llegar a la verdad para poder dar justicia y para poder reparar y finalmente
para que eso no se repita. Ujú, Eso dice el informe de Salvioli, ¿ah? ujú, Y yo sí creo, es muy difícil llegar a la verdad, ¿no es cierto? mm, Es más fácil llegar por ejemplo, Putis, los pobladores de Putis. Vino el ejército, el comando de la Marina y mató a 110 personas y las enterraron ahí. Y ellos estaban convencidos, los marinos, de que hacían una lucha por la democracia, porque esos de Putis eran terrucos. ujú, sí, ¿Cómo resolver eso, no es cierto? ujú, Entonces, cuando hay violación de los derechos humanos, sea en el caso Ushurajai, sea en el caso Putin, o sea el grupo de los Ashánica, el Estado tiene que recordar para tratar de llegar a la verdad y tratar de hacer justicia. Y ujú, yo creo, Iris, que en los últimos, desde la Comisión de la Verdad hasta la actualidad, el Estado está comprometido con la memoria para recordar hechos de violaciones de derechos humanos, con la esperanza, con la esperanza de que no haya repetición. Y ahí viene la parte difícil, ¿no? Ese es, ese es por el lado del Estado. Cuando hay estas situaciones de conflicto donde los resultados son la violación de los derechos humanos por Sendero, por el MRTA, por las fuerzas policiales, por las fuerzas, por el ejército o la sociedad civil, ¿no? En el caso de Ushurajai. Bueno, hay que recordar. ujú, Y eso es el monumento a la memoria, ese es el pero también es el el Museo de la Memoria de Santiago, el de Medellín, ahora están haciendo uno igual en Bogotá, hay uno en Paraguay, hay uno bueno, en Córdoba, en Buenos Aires. Uruguay, ujú, Sí, 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 sí. en Es Colombia. un fenómeno. Pero sí, No, dime, ahí yo dime. tengo, sí, 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 no, que quería hacerte una pregunta solamente para tensar un poco los conceptos, que es que eh, si sabemos que hay memorias distintas, diversas, de distintos actores. ¿Cuál es la memoria que elige el Estado para recordar, para poner un lugar de la memoria o para hacer un proceso de memorialización? ¿Qué debería recoger el Estado? Las memorias más representativas, las memorias paradigmáticas, y por eso debería haber una actualización de las muestras cada 4 o 5 años para presentar otros acontecimientos. Pero lo que se decidió en el lugar de la memoria era de que aquellos que tenían sentencia judicial, esos se podían exhibir, no otros casos que no tienen Ujú, sentencia. ujú, Y también cuando tú vas y ves Putis, ¿no? Ves todo lo que sucedió, pero no ves todo, porque no dice que un comando de la Marina atacó el pueblo ujú. encabezado por tales oficiales. No se dice eso. ¿Por qué? Porque se crearían más contradicciones y más polémica Y por eso la no particularidad implica del caso que... peruano, pero en Chile Ujú, sí lo dicen. ujú. Pero eso no implica de alguna manera faltar a la verdad. Entonces la memoria se aleja de la verdad y porque solo está contando una parte, es una memoria parcial. No, porque es una memoria incompleta, sí, una memoria incompleta, pero la completamos cuando tú tienes 18 testimonios. Entonces, el buen visitante del lugar de la memoria arma su rompecabezas de los ejemplos paradigmáticos, ¿no? El caso de Ushurajai. ¿Por qué se puso el caso de Ushurajai? Porque es un resultado de un contexto de violencia y los campesinos cayeron en esa situación y Ujú, mataron a los 8 periodistas.
Putis es un ejemplo de masacre a una población campesina. Y luego, los Asháninka, que fueron masacrados también, ¿no? Ujú. Entonces, el Estado aquí hace esta función que es un resultado de los acuerdos internacionales también, ¿no? Lo hacen, eh, mira cuánto demoró Alan García para que él quería detener el proyecto, ¿no? Sí, claro. Lo sacó a Salomón, lo puso a Sí, Vargallosa, sí, sí. trataba de dilatar todo, y fue la cooperación internacional y un país en particular, Alemania, que sí recuerda, que tiene una memoria, que no tiene ninguna inhibición para decir el nacionalsocialismo llamado nazismo de Hitler, nunca más. No tiene ningún reparo para decir eso. Ujú. En cambio, aquí no. Los actores de esa época están todavía en la disputa política. Sí, claro. Entonces hay un contexto más complejo, ¿no? Ujú. Pero entonces, desde el Estado, siempre situándonos en el caso particular del Perú, la memoria se entiende, digamos, como un proceso todavía que tiene que construirse, que tiene que revelarse, que tiene que seguir investigándose para encontrar más elementos de comprensión. Por ejemplo, No es no verdad, se habla porque de Sendero Luminoso como perpetrador y no se habla de niños que fueron secuestrados y que después se convirtieron en senderistas, por ejemplo, ¿no? Pero fueron secuestrados primero. sí, yo diría de que nosotros lo que ahora pretendemos hacer es no solamente una educación ciudadana a través de la muestra permanente y de muestras temporales que completan la permanente, sino también a través de una investigación eh, memorializando la memoria de los testigos, de las personas afectadas. Ujú. Y tenemos un proyecto que se llama Narradores de Memoria, Mm. donde hay 21 personas que han sido identificadas y que estamos en la 10ª, donde cuentan sus historias. Ujú. Claro, son los Y mediadores, ¿no? Estos nuestra mediadores. esperanza es que le suceda a ellos lo mismo que a José Carlos Agüero y a Lurgio Gavilán, quienes tomaron conciencia de los hechos transcurridos y se preguntan, ¿y esto para qué sirvió, no? ¿Esto para qué Ujú. me sirve? Ahora eso se ha Claro, eso es pasado. cuando piensas en las víctimas, las víctimas que han sido directamente involucradas, pero cuando piensas en la sociedad, porque entiendo que el lugar de la memoria no está pensado solo en las víctimas, sino en la sociedad peruana, ¿no? Sí, la sociedad lo entendemos nosotros como los, los referentes a quienes se presenta la memoria y que son los visitantes. Y por eso Ujú. tenemos este trabajo de los mediadores y de la mediación, para Ujú. que el mediador no exprese tanto sus puntos de vista, sino provoque preguntas y reflexiones de los que asisten. Esa es Ujú. nuestra esperanza, ¿no? Y, y tomar Ujú. conciencia de eso, ¿no? Por otro lado, si el Estado tiene que recordar cuando ha habido violaciones de los derechos humanos y tiene que recordar para llegar a la verdad, hay también el derecho de las víctimas a la memoria. Y Ujú. ahí viene el uso político de la memoria, ¿no? Porque cuando ellos relatan su- sus memorias, sea la muerte de los parientes, el secuestro de los parientes, como Mamá Angélica, por ejemplo, ¿no? Eh, Ellos relatan eso y lo presentan como un hecho de verdad. No les importa las causales. No dice si Arquímedes era también terruco. No le importa. Lo que le importa es que Arquímedes fue secuestrado y desaparecido. Igual en otros casos. Entonces, Ujú. eso, esa memoria que ella
que, que le permitió a ella trabajar ese tema, lo llevó a ANFACEP, y eso lo conoces tú, ¿no? Y Así es. ANFACEP se convirtió en un movimiento, ¿no?, de reparación de familias afectadas, y sigue siendo un movimiento, pero reparación en términos reales, Iris, ¿ah? Así como el Nuevo Amanecer, ¿conocen el Nuevo Amanecer? Sí, perfectamente. Uwe Lancier, que está más allácito, han Sí. tomado posesión de esas tierras Sí, y claro. piden Bueno, derecho. en realidad les corresponde, ¿no? Les corresponde porque fue una determinación de la Corte Interamericana. Sí, y ahora deberían tomar una partecita de esa plata que han encontrado en Suiza para completar sanear sus derechos legales, sanear el acceso al agua, ¿no? Sí, sí. Es decir, la memoria militante, ellos son militantes de la memoria, Sí. porque el Estado tiene la obligación de repararlos y recuerdan para obtener reparación. Y de esa manera, justicia. Y Ujú, también de esa manera, conciliación, reconciliación. No me ujú. gusta tanto la palabra reconciliación Mm, mm, porque no podemos reconciliarnos, ¿no? ujú. Es decir, convivencia, Ah, convivencia pacífica. Pero en todo caso, muchos de los que guardan su memoria y de que ahora la están escribiendo con nosotros, ¿no? Por ejemplo, el caso de Daina Daquile, ujú, la hija ujú. de Bárbara Daquile. Sí, la ubico bien. Hemos conversado con ella también. Sendero la mató a pedradas, ¿no? Ujú, Ella tiene que tomar conciencia de eso, ¿no? Asumir eso, ¿no? Conocer la verdad y ya, y ver cómo marcha hacia el futuro, ¿no? ujú, Y cómo se convierte, cómo se convierte en una reconciliación. ujú, Daina casi ha dado el paso a la reconciliación, en el mm, sentido de que ella dice, no recuerdo, no me importa quiénes fueron los asesinos, lo sé, quiénes fueron políticamente, pero no me importa si los castigaron o no. Lo que me interesa es recordar la actitud de mi madre. mm, ujú. Y eso Ahora, es un poquito la pedagogía del lugar de la memoria, ¿no? Qué interesante ujú, sería de que el Estado realmente nos ayude, ¿no? Porque la memoria eh, viene con la verdad y luego la justicia. Y eso, mira, el caso del teniente Tel Hurtado, ujú, se hablaba tanto. sí, Yo un día estaba en una mesa redonda con Julio Kotler y ves, ¿qué año sería? No sé, 97, 98 o más quizá, ¿no? ajá, Y sobre algún tema de historia, yo como profesor de historia hablaba como profesor de historia. Y Julio, al terminar, dijo, esto que he dicho no podrá ser redimido sino cuando ese teniente Tel Hurtado sea juzgado en el Perú. La gente aplaudió. Y yo, mira cómo ha avanzado la justicia transicional. Yo creo que la justicia transicional, la memoria es un pilar importante. Según Fabián Salvioli, y también lo ha aprobado esta Comisión de Naciones Unidas, es el quinto pilar de la justicia transicional. ujú, sí, sí, Pero totalmente. ahí el tema es, como creo que Giovanni le interesaba preguntarme, ¿no? ¿Qué recordar, no? Ujú, Nosotros no tenemos ninguna duda qué recordar. Es el periodo 1980-2000. ujú. Claro, tienen un periodo determinado. A veces nos vamos un poco más allá, Sí. ¿no?
A eso iba el sentido de mi primera pregunta, de la pregunta introductoria. Si creías que, claro, el LUN tiene ese mandato, pero ¿su memoria tiene que estar enfocada en este periodo de la historia o pueden mirar otro tipo de memorias que han ocurrido en el Perú y donde también hay complejidades y no ha saltado tanto la verdad en toda su dimensión o no se han visibilizado tanto esos otros aspectos? Nos encantaría que nos digan que podemos recordar otras memorias históricas, pero lo han dicho ahora en una resolución ministerial, Ujú. porque en la resolución ministerial del 2018, que tiene Sí. que ver con la misión del LUN, con los 5 lineamientos, nos ponen el periodo, 1980 a ese periodo. Mi gente que está en la playa y yo estoy en Lima En trabajando, Lima. ¿eh? Por culpa de Giovanni. Sí, mi siguiente bloque de preguntas tiene que ver con justamente los ejes de este Plan Nacional de Memoria que ha sido pensado en torno a los elementos básicos de la justicia transicional. Y el primero tiene que ver con lo que tú estabas diciendo sobre estas formas de reconocimiento, respeto, dignificación, ¿no? Tú ya has mencionado una de ellas que tiene que ver con los procesos de memorialización, una o dos, ¿no? O estos mediadores también que están formando para el Sí. LUM. ¿Qué otras formas o prácticas de reconocimiento, de dignificación vinculado a las reparaciones, porque sin duda se van a convertir en reparaciones, se pueden identificar? ¿O qué otras formas conoces o qué otras formas has encontrado? Algo que estaba ausente en el cuestionario de 14 preguntas Ujú, y que está ausente también en el documento de la semana, y es la noción de ciudadanía. ujú, ujú, Yo creo que una de las formas concretas de decir que la interculturalidad es buena es terminar porque todos somos ciudadanos con derechos y oportunidades que nos brinda ujú, un Estado de Derecho en el país. Yo creo que la gran meta es una ciudadanía, no sé cómo decir, cabal, completa, universal en el país, que nunca será suficiente, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, el Perú es un país con mucha, ¿cómo le llaman? Segregación educativa, ¿no? ujú. Los ricos van a estudiar a los colegios A, B, C, si ya no pueden mucho, y los pobres a los últimos, ¿no? Eso, eso que es un principio básico de la creación de ciudadanía. Mira, tú vas a Alemania, Francia. Yo cuando he vivido en Francia, Ujú, muchos aspiraban a ir al colegio Henri IV, ¿no? Enrique IV a estudiar, que es un colegio público. Y así habían colegios públicos en todo el país que eran de primera categoría. No hay colegios privados. Las clases altas medias se encuentran en el colegio, ¿no? Y ujú. Claro. los chicos talentosos van adelante, ¿no? Por ejemplo, Ujú, Macron es un ujú, chico talentoso, es un joven, un presidente joven talentoso que sale del sistema público. Entonces, yo creo que eh, poner por delante el concepto de ciudadanía y de educar para una ciudadanía universal es bien importante, bien importante. Eso es lo que ujú, el proyecto educativo nacional ujú, 2021-2036 ha puesto como título, por una ciudadanía completa. Pero eso es lo que Salomón Lerner y equipo, el 2003, pusieron en sus conclusiones, sí, una claro. ciudadanía universal, y lo que siempre será incompleto. Ujú, Pero digamos, es algo
que corresponde más a los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, ¿no? Tener una buena educación, un respetable sistema de salud, un respetable sistema de seguridad, vivir en condiciones diferentes a las que vivió mi abuelo o a las que vivieron mis padres. Yo casi estoy seguro, después de publicar mi libro Hijos de Inmigrantes en San Marcos, que los abuelos invadieron los arenales. Los padres construyeron el segundo piso y los hijos ahora viven en el segundo piso. Te das cuenta como que el país es una suerte de caldera a presión por esas frustraciones que hay, ¿no? Y además de esas frustraciones, viene la violación de los derechos humanos, ya. Entonces estalla la cosa y aparece la generación bicentenario, ¿no? Tú sabes lo que nos decía la señora, la mamá de Inti Sotelo, que son originarios de la mar en Ayacucho. Sí. Que ellos migraron a Lima porque mataron a sus familiares y los acusaban de terrucos. Y no quedó más que migrar a Lima por sus hijos. Y ahora le matan a Inti. Y hay algunos que acusan de terruco a Inti. Sí, imagino. Sí, sí, sí. Una cosa que quería preguntarte también es... Ya hablé demasiado, ¿no es cierto? Y Giovanni está grabando. Sí, sí, creo que te pedimos permiso para grabar o no. Yo no lo dije, ¿no? Espero que Giovanni sí. Una pregunta que te quería hacer es que generalmente las prácticas de reconocimiento, dignificación están asociadas a las reparaciones, ¿no? Reparaciones para las víctimas. Se consideran reparaciones simbólicas incluso. Pero la memoria se puede o debe considerar una práctica autónoma de las reparaciones. ¿Debería ser algo aparte o debería ser considerado como parte de las reparaciones simbólicas o de las reparaciones en Yo creo general? que es mejor que sea parte de las reparaciones simbólicas, la memoria. Y así lo hemos considerado últimamente en el LUM. Por ejemplo, el caso de Javier Alarcón, profesor de la UNI. Una promesa de profesor en la UNI, ¿no? Y lo desaparecieron en diciembre de 1989. Y su hermano Renato es uno de los que está contando la memoria. Y él y la esposa también, pero más él, no paró hasta conseguir un reconocimiento público. Y yo recuerdo esa ceremonia, mira, con la presencia de Vicente Ceballos, donde Vicente Ceballos, con estas inhibiciones que te da el contexto político, ¿no? Sí. No tuvo el coraje de decir, señores, de familiares de las víctimas, estoy aquí para pedirles en nombre del Estado perdón por lo sucedido. Dijo disculpas. No, porque tú dices perdón y te atacan de todas partes, ¿no? Porque todos ellos eran militantes políticos, ¿no? Muchos de los desaparecidos. En Huancayo, por ejemplo, los Cerrón Palomino, que era... Más de 300 estudiantes desaparecidos en la Universidad Nacional del Centro, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro, todo comienza a explicarse, pero me deja un momentito. Sí, cómo no, cómo no. Paramos la grabación un ratito. Lucho, estoy en una reunión Zoom, Lucho. Ya, listo. Bueno, para mí que me gustaría que esos 12 testimonios o 20 testimonios que publiquemos tengan un efecto no estéticamente literario como lo de José Carlos y de Lurgio, ¿no?
Ujú, que son escritores, pero claro, sí que tengan un concepto, que puedan, estamos trabajando con el concepto de contrición, ¿no? de Es- contrición. Esa es otra historia, es Ujú, una categoría de la teología católica, ¿no? Tú para estar listo para recibir el perdón por tus pecados, tienes que hacer un acto de contrición y tomar conciencia de lo ocurrido, evaluándolo. ujú, Y ujú. entonces estás en condiciones ya de juzgar las cosas convenientemente. Eso es Alemania. No lo digo yo, ¿ah? Lo dice un politólogo norteamericano, David Art, en su comparación de la historia política de Alemania y la historia política de Austria. Alemania recuerda y ha hecho un acto de contrición y ha dicho, eso que ha sucedido acá es malo y no debe repetirse. Los, los, eh, los austriacos no cultivan la memoria y hay una derecha formidable en Austria, Mm, casi mm, fascista, y la sí, derecha en Alemania es una derecha minúscula. sí. Ya me fui por otro Ah, terreno. sí, más o menos. Justo quería regresar. No, pero es que tiene un correlato, ¿no? Porque volvemos al primer punto, cuando decíamos que la memoria tiene que ser política, ¿no? Y entonces, claro, si no hay eh, una memoria a profundidad donde se hayan expuesto diversas verdades, aunque sean construcciones sociales, ¿no? O hechos históricos, o no se hayan hecho pedidos de contrición o que el Estado no haya reconocido los hechos sucedidos, eh, nos pasa lo que pasa aquí, ¿no? Que hay situaciones veladas, ¿no? El cuanto menos bulla haga, mejor, ¿no? Porque si no, no llama tanto la atención, ¿no? Y al mismo tiempo tiene que cumplir una labor pedagógica, ¿no? Tiene que cumplir, Sí, tiene que cuestionar a la sociedad todo el tiempo, ¿no? Tiene sí, que andar interrogando a los distintos sectores. Y en ese sentido, quería preguntar también cuáles son esos sectores de la población que ustedes consideran o que tú consideras que necesariamente hay que ofrecer actos de reconocimiento, no actos de perdona, de disculpas públicas, sino de reconocimiento en general, ¿no? ¿Cuáles son esos si quieres, en términos comunicacionales, ponerlos como posibles públicos, ¿no? ¿Cuáles son esos públicos a los que sí, el UN se dirige? El señor Alarcón tuvo, digamos, los medios para acercarse y estar ahí, ¿no? Los contactos probablemente, pero ¿qué otros públicos hay que deberían estar presentes en esos reconocimientos de una política de memoria de parte del Estado? para mí, todas las personas que se sientan afectadas, ¿no? Y que Ujú, reconozcan la afectación, sea de donde haya venido la violencia, sean ellos familiares de policías o familiares del ejército, de militares o civiles, ujú, porque en la sociedad civil, mira, la sociedad civil hubo muchas personas que combatieron el terrorismo en las guardias campesinas, en los comités de autodefensa. Eh, Hay que entender a Ushurajai dentro de esa perspectiva, ¿no? De autodefensa. así es. Entonces, eh, cuanto más grande y más colectivo es el movimiento, podría ser mucho mejor los resultados, ¿no? Los resultados de, de toma de conciencia, de superación de eso, ¿no? Ujú, Y nuestro público preferido o el público que prefiere a LUM dentro del mundo de los visitantes son los jóvenes entre 22 años a 35 años. Es el público mayoritario. ujú.
Y es un público sumamente interesante, comprometido con los derechos humanos, ¿ah? Mm, ok. Que asisten y participan en actividades. Antes venían al teatro Uber Lancier, pero asisten ahora a los eventos por los diálogos, por el Facebook Por o el YouTube. Facebook, ¿no? Hay, ellos, por eso es que nos embarcamos en la exposición Generación Bicentenario, Ujú, invitados por ellos, claro. movilizados por ellos. Y lo Ujú, hicimos en tanto de respaldar el respeto a los derechos humanos y los derechos ciudadanos. Y mira, claro, nos criticaron, se quedaba una semana más Merino y nos sacaban a todos. claro, pero fueron criticados como son criticados, digamos, cuando por otros actores, ¿no? Que no ven esas expresiones o esas representaciones como prácticas democráticas, ¿no? Sí, Sino que pues. más bien las terruquean o piensan que son parte de un otro que, al que no se quiere reconocer simplemente, ¿no? Que piensa distinto. Sí, sí, sí. Bueno, siempre ha habido esta práctica del terruqueo en el Perú, ¿no? Ahora te dicen, Sí, sí. te dicen senderista o berretista, pero en la época de Leguía decían proindígena. Y Sí, en ese primer momento que te dije de restitución, decían sí. proindios, dominicos. Ujú, ujú. San Marcos era dominico. Bartolomé de las Casas, ¿no? Mm, Sí. ¿No? Por eso la reconciliación es bien difícil, pero claro. si se logra la convivencia pacífica, sería un paso extraordinario, ¿no? Ujú, Que, ujú, por ejemplo, la gente acepta como acepta a José Carlos Agüero, mm, ujú, como lo aceptan a Lurgio Gavilán. ujú. Hay otros novelistas que no tienen tanta nombradía, que nos gustaría que sean más conocidos, ¿no? Sí, sí. Y estos Hay otros, militares, ¿no? hay militares, claro. Ex militares, sí. Sí, sí, no, no recuerdo el nombre, es nuestro amigo, pero ellos mismos tienen reparos, tienen inhibiciones, ¿no? Ujú, Como claro. Gustavo Carrión, por ejemplo, que es parte de la Comisión LUM, Ujú, que ujú. iba a contar su memoria, Claro. Un tipazo, pero, Gustavo Carrión. pero después dijo que no, Mm. porque el gobierno puso a un general del ejército como ministro del Interior. ¿Recuerdas que había? Ah, claro. Sí, 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 claro, claro, claro. Y pensando en estas garantías de no repetición, que es lo que, digamos, es el otro mecanismo que tiene la justicia transicional en todo el mundo, garantías de no repetición se entiende sobre todo con reformas institucionales, ¿no? Reformas que hace el Estado Sí, para responder de alguna manera a los factores o al origen de lo que causó las violaciones a los derechos humanos. Por ya, ejemplo, se habla de la reforma educativa o la reforma policial, ¿no? Pero ¿en qué sentido la memoria entonces puede funcionar como una garantía de no repetición de la violencia? ¿Cómo la memoria puede ser útil para que no se repita? Que, digamos, se ha quedado como un lema, pero en realidad se refiere a qué puede hacer el Estado para que esto no vuelva a ocurrir. esa es una buena pregunta, Iris, ¿ah? Que a veces no nos atrevemos a responder, Ujú, que tiene que ver con la causalidad de la violencia. exacto. ¿Por qué es que Sendero aparece? Ujú, ¿Y por qué aparece en Ayacucho? ¿Por qué particularmente en estos años se genera en los 70 y aparece en los 80? ¿Por qué esta locura, ¿no? De destruir todo para reconstruir? Una locura que antes ha podido ocurrir, ¿no? ujú. Pero no con tanta violencia. Entonces la causalidad está en esta ausencia de ciudadanía de mucha gente en el país, ¿no?
esa de sentir al Estado como un enemigo, como un opresor, ¿no? Hasta el discurso de Sendero era, ¿no? Destruyamos el viejo Estado opresor, ¿no? Porque era un Estado que más vigilaba la hacienda de los gamonales, El de viejo la Estado tecnología, oligarca, él decía. de las fábricas, de la oligarquía, ¿no? Que los derechos ciudadanos. Y eso casi se repitió en la marcha de la generación bicentenario, ¿no? Siempre se dice, en ese sentido, que la memoria, digamos, y la pedagogía pueden funcionar como garantías de no repetición, ¿no? Y entonces se coloca todas Yo no las usaría la obligaciones palabra o garantía, ¿no? Ujú. No, porque es bien difícil eso. Por más que tú promuevas una cultura de la paz y la no violencia, siempre habrá causalidades internas, ¿no? Que conducen de nuevo a la violencia. Pero sí, si uno contribuye, como tratamos de contribuir, no tan abiertamente, ¿no? A analizar los fenómenos de causalidad, Ujú. dándole la mano a la generación del bicentenario, ¿no? Que la acusan hasta de terruca, ¿no? Sí, sí. ¿Te das cuenta? Eh, Claro, esa es una forma de reconocimiento de parte del Estado, ¿no? A través del LUM, digamos, darles un sí, sí, espacio, sí. darles visibilidad, ser acogidas por una institución del Estado, en este caso, Y es hacer una manera. que sean los jóvenes, el espíritu juvenil que fue el motor de la movilización, ¿no? Ujú. Claro, claro, un reconocimiento a esos Sin banderías sectores. políticas partidarias, pero sí Ujú. con muchas banderías políticas, una mejor educación, una, una, una mayor oportunidad para todos, no segregación en educación, una educación para, para pensar, no para obedecer. Iban montones de cosas, ¿ah? Sí. Deberíamos hacer una publicación, Iris, LUM, IDEPUC o IDEPUC LUM, de todas las fotos con los mensajes extraordinarios, ¿no? Sí, Pedir realmente. que, pedir que alguien haga una glosa de cada mensaje, ¿no? Ujú. No, y se pueden clasificar, como hicimos con los mensajes que dejaron con la exposición Yudanapa cuando se hizo por los 15 años, que hicimos como una sistematización, una clasificación, ¿no? Mira, tenemos todo el archivo de José Vidal, que es el presidente de la Asociación de Fotoperiodistas. Ujú. Solamente exhibimos 60 de ellos, pero tenemos 5.000 fotos Mm. de los participantes. Y muchos de ellos Y eso lo, fotografían a sus letreros, sus banderolas, sus sí, sí, pancartas. claro, claro. ¿Y eso lo van a poner en línea para acceso público, acceso abierto, o está todavía en un banco de datos No, cerrado? eso lo vamos a guardar como un tesoro para nosotros nada más. Claro. No, Para, no, pero sí, me gustaría asociarnos con ustedes, por ejemplo, y hacer ujú. que varios intérpretes de los acontecimientos digan sus palabras, ¿no? Podríamos hacer como una selección desde distintas disciplinas, ¿no? Desde un Sí. historiador o historiadora, desde un politólogo, politóloga, un artista, una comunicadora, un educador, en fin, desde distintas disciplinas, pero también desde distintos líderes sociales, ¿no? Que estén analizando, digo, de repente uno no se imagina que una lideresa indígena pueda tener una reflexión sobre esta generación y sería súper interesante traer la Sí. voz de una lideresa indígena sobre un conjunto de fotografías, ¿no? Y así se puede ¿Sabes? ir haciendo una selección. Tú sabes que las señoras de ANFACEP Por hicieron ejemplo, su memorial el así 14, es, el 15 al día siguiente, sí. y pusieron sus velas, ¿no? Ujú. Y indicando, eh, ellos también están ausentes, diciendo eso, ¿no?
Claro, solidarizándose, ¿no? Con lo Sí, que había sí, pasado, totalmente. Ya, sí, pero esa es una buena idea. Se me ocurren varias cosas que se pueden hacer ahí, una especie de publicación simpática. Mi otra pregunta, justo con ello, es que tiene que ver con que siempre se le dice, bueno, no hay ciudadanía en el país, la gente no quiere recordar porque no se enseña en los colegios, ¿no? Y siempre se dice que falta formación ciudadana, o educación para la democracia, le llaman de distintas maneras, ¿no? Formación en derechos humanos, cultura de paz, etcétera. ¿Tú crees que eso es suficiente o es necesario introducir, como hizo Alemania en el plan curricular, una enseñanza sobre el pasado reciente? ¿Eso es absolutamente necesario? ¿O hay otras maneras de abordar el tema para que efectivamente se pueda sí. tener un mecanismo de pedagogía en el sentido amplio, ¿no? No solamente en la escuela, sino en el sentido amplio? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué Yo sí piensas creo de que ello? deberían enseñar. El tema es que está muy politizado, ¿no? En la época de Mercedes Cabanillas, por ejemplo, Ujú, era, eran fujimoristas encubiertos que no querían decir todo eso es terrorismo, ¿no? ujú. No explicar las causalidades Sí. profundas. Entonces, no es fácil. Y yo te digo que la educación debería transmitir de la mejor manera los acontecimientos, como en la educación alemana. No ocultan los campos de concentración, no han destruido los campos de concentración. Los campos de concentración son museos que están abiertos al Ujú, público y están ujú, en toda la República Alemana en la actualidad y en Polonia, y cuidan toda una política de memoria, ¿no? Yo te digo, la educación debería ser algo así como dijo Gastón Garatea, ese día que estuvo participando con Salomón y ¿con quién ujú, más estuvo ese día? Sofía Mager, eh, no recuerdo la otra persona, ¿no? Y Gastón dijo, esto que se conserva aquí eh, debería ser una partecita, una partecita de la memoria, de la memoria nacional. Pero lo dijo con otras palabras más bonitas, ¿no? ¿No? Debería ser debería ser una partecita en el alma de la nación, así dijo, mm, en el ¿no? alma. Sí, así como pesó la guerra con Chile, por ejemplo, Ujú, ¿no? Y la guerra con Chile, cuando se analicen bien los resultados, se cargó la culpa a la oligarquía, y por más que disimuló la oligarquía, nunca pudo disimular completamente, ¿no? Entonces, eh, esto, esto que dice Gastón, todos deberíamos llevar esto en el alma, esta ujú, memoria. ujú, ujú. ¿Y qué hacer para llevar esa memoria en el alma? ¿Qué más puede hacer el Estado? Digamos, además del LUN, que es un centro de memoria directamente, como su nombre lo indica, además de formación, de pedagogía, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más podría hacer el Estado? Fomentar investigaciones, porque yo creo que va a ser muy difícil la reforma educativa, muy difícil. Si no pueden, Ujú, si no pueden hablar de género en la educación y salta con mis hijos, no te metas con esto, ¿te imaginas hablar de una mirada más objetiva de los orígenes de la violencia y de lo que la intervención de la policía, del ejército, de la marina significó? Es bien difícil, bien ujú, difícil. No ujú, somos Alemania, ni Chile, ni Argentina, ¿no? El museo de la Memoria en Buenos Aires funciona donde funcionaba la Escuela Militar de Tortura de los Presos Políticos. Y en Chile igualmente. Esos países como que han cortado con el pasado.
Aquí no. No, aquí Daltaur dice que el otro día, bueno, no quiero hablar mucho. Sí, Ya, ya, entonces, pero sí, piénsalo, yo quería Iris, piensa eso. investigaciones, más investigaciones, decías tú. Más investigaciones. Archivos, repositorios, además del Sí, plan curricular, sí. comunicación, arte, ¿no? Que es lo que ustedes Y hacen, ¿no? una estimación, una consideración por las memorias, una consideración por la búsqueda de la verdad, por la Ujú. justicia, que yo creo que está avanzando la justicia, ¿no? Pero habrá muchos que participaron que están libres. Yo, por ejemplo, al teniente Sí. Shogun, que tanto buscaba Ujú. Lurgio, le hubiera hecho una Lurgio. invitación al Palacio de Gobierno, ¿no? A Lurgio y al teniente Shogun. Ujú, Pero no hay eso todavía, ¿no? ujú. Pero sí debería forzar eso, ¿no? Eso es un acto de conciliación y de nueva convivencia, ¿no? Ujú, claro. O invitarlo al LUN, ¿no? Al Y Shogun, al teniente Shogun, decirle, acá lo, estamos. lo invitamos, Ah, pero ¿y fue? No fue. no quiso venir, Mm, porque no hay las mm. condiciones. No, claro, claro, Pero él supo que lo habíamos invitado, que estamos esperándolo, y quien lo había invitado era Lurgio. claro, claro. Ya eso es en la actitud de Roger Cayagua. ¿Lo conoce a Roger? Sí, Santos. Lo Sí, conozco Roger como Santos. Santos, Roger Santos, de Huachipa también. Sí, sí, sí. Él nos obsequió la máquina Olimpia, la máquina Olimpia de su padre, porque era secretario de la comunidad de Churchill, secretario de la municipalidad de Churchill, y hacía los oficios de protesta. Lo secuestraron y lo desaparecieron. Y tú sabes que Roger Santos lo dijo públicamente, Ujú, que en el momento sí, de la lectura de la sentencia final, uno de los que comandó el equipo del secuestro se le acercó y sus familiares se retiraron cuando se acercó. Y Roger Santos, porque es como es él, ¿no? El otro le pidió perdón. Y Roger le dijo, te acepto. ¿Te das cuenta? sí, sí. Sí, esas cosas fomenta el LUM, Ujú, ¿no? claro, Y me claro. gustaría tener mayor respaldo del Del Estado, ¿no? gobierno en su conjunto. Nos quitan el respaldo, ¿no? Ujú, No hay espacio para los administrativos, no hay una cafetería para los visitantes, no hay mm. depósitos. Eh, ¿Y te has reunido con el ministro de Cultura, con el actual? sí, sí, pero mira, con el que me he reunido más es con Alejandro Neira, ¿no? Ujú, Y le pido las cosas que más urgentes, ¿no? No tenemos museógrafo, no tenemos coordinador de educación. ¿Cómo va a haber un museo sin coordinador de educación? así es, Sin sí. O sea, museógrafo. desde que se fue Carla ya no pudieron reemplazar a nadie. No, no pudimos. Ay, Ya eso, ahora también Javier Churliza nos ofreció ayudar para el proyecto Narradora de Memoria. ujú, Pero Javier anda en problemas personales, no sé en qué tipo de problemas, ¿no? sí. Bueno, Bueno, está en, sí, se ha tenido que ir a México, ¿no? Está en, no sé si ha dejado la dirección de Bogotá, ¿no? No sé. no, se ha mudado a México con su familia porque su esposa consiguió un trabajo allá y él se ha mudado, él sigue siendo el representante de Ford para los países andinos, pero ahora está radicado en México. Uy, Así eso. está. Bueno, Iris, Bueno, ya te finalmente, dejaba. la última pregunta, la A ver, última. ¿Cuál crees que debería ser el objetivo principal de un plan nacional de memoria? Visto todo esto que hemos visto, la complejidad, la falta de apoyo, la debilidad del gobierno,
¿Cuál crees que podría ser ese objetivo principal de un Plan Nacional de Memoria en los próximos Sinceramente, te años? digo, Sí. eh, un plan nacional de memoria que recoja las propuestas del informe de Fabián Salvioli, de Ujú, que la memoria sirva para conocer la verdad, de que la verdad sirva para hacer justicia y la justicia venga con la reparación y con un esfuerzo para la no repitencia, lo que no se, la no regresividad, dicen ellos, que ujú. no vuelvan estas condiciones, pero que no vuelvan las condiciones de discriminación, de marginación. Es decir, un plan nacional, un plan de política de memoria que fortalezca la ciudadanía en el país y que los ciudadanos peruanos todas asuman su parte de culpa, ¿no? De ese periodo. De acuerdo. ¿Será posible? Ujú, Yo te digo que ese documento jurídico, es muy jurídico de Fabián, este, tiene mucha experiencia recogida, experiencia en diferentes países de Europa Oriental, del sur, de África del Sur, de América Latina, ¿no? Donde todos están angustiados por esta época de posconflicto y de posviolación y de las heridas que han quedado, ¿no? Entonces, no es como dicen lo de la Marina, rascarse las heridas para que siga sangrando, sino así es. recordar para buscar la verdad, que es un principio historiográfico, ¿no? Los griegos lo entendieron así.